Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que Dios bendiga grandemente a todas sus familias, que el Señor les guíe a toda verdad. Amén. Hoy en este nuevo video que estamos subiendo, vamos a hablar un poco del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? También de nosotros mismos, que muchas veces estamos como el pueblo de Israel, porque en ese tiempo el pueblo étnico judío, después de que Dios los había sacado de Egipto, después de que Dios había escuchado el clamor de ellos, porque por más de 400 años habían sido esclavos de Egipto, y Dios oye su clamor y manda a un libertador que se llama Moisés. Y fue muy difícil la tarea que hizo Moisés, ¿verdad? Para sacar a ese pueblo duro, que tenían corazón duro, ¿verdad? Que cada vez que ellos veían algo mal, se les olvidaban todas las bendiciones que Dios había dado a sus vidas. Y muchas veces ahora nosotros nos trasladamos en esta generación que estamos viviendo y personalmente, muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos olvidamos, ¿verdad? Que Cristo ya nos redimió, que Cristo ya nos limpió y renegamos en contra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para entender un poco de lo que vamos a hablar y lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de esta palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Números, dice: Jehová envía codornices. Y dice la palabra: os aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Amén. Aquí empezamos con estos versículos y encontramos algo muy interesante. Que lo primero, ¿verdad? Que lo primero, que muchas veces a ese pueblo de Egipto, ese pueblo de Israel, que Dios los había sacado de Egipto, se les olvidaban todas las bendiciones que Dios había hecho con ellos. Tan solo imaginémonos, ¿verdad? Tan solo ver cómo Dios mismo a través de Moisés abría el mar rojo para que ellos pasaran, para que tuvieran libertad, para que pudieran ser un pueblo independiente. Pero a esto vamos viendo en la historia bíblica cómo a ellos se les olvidaba todo esto. Y algo muy interesante, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios en este libro de Números, en el capítulo 11. Escucha lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo se había quejado, y todo esto llegó a oído de Jehová, de Dios. O sea, todo el pueblo se estaba quejando en contra de Dios, se estaban levantando en contra de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y muchas veces la realidad, nosotros estamos igual. Muchas veces Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y nos ha sacado de tantas situaciones difíciles, pero se nos olvida, porque para el ser humano es fácil olvidar todo lo que Dios hace por él mismo. Y debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, muchas veces Dios tiene que disciplinarnos, porque recordamos que Dios al que ama disciplina, así como tenía que estar disciplinando a este pueblo porque no entendía el propósito por el cual ellos habían sido libertados, por el cual habían sido rescatados. Dios los quería llevar a la tierra donde fluía leche y miel, una tierra que estaba bendecida, pero ellos no entendían eso. Ellos no entendían eso porque no tenían paciencia, y así estamos muchas veces nosotros. Dios nos quiere trasladar hacia las bendiciones, pero nosotros no entendemos, no sabemos esperar en Él. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, o simplemente hacemos a un lado a Dios y empezamos a murmurar contra Él. Amén. Algo muy interesante también que encontrábamos en este libro de Números al leerlo, ¿verdad?, en el capítulo 11. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, hubo gente extranjera que no eran que no eran del pueblo de Israel, y se empezaron a mezclar con ellos y tuvieron un vivo deseo. ¿Y cuál era ese vivo deseo? Si tú te fijas, van hacia la carne. Cuando nosotros no estamos enfocados en Dios y llega alguien y nos empieza a hablar del mundo y nos empieza a hablar de las cosas se pueden hacer allá, que se pueden lograr allá, quitamos nuestra mente y de nuestro corazón de Dios, y desgraciadamente enfocamos todo nuestro ser en las cosas del mundo, y no en las de Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado también
con quién nos relacionamos, porque todas estas personas, ¿verdad? Como aquí marca la Biblia, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Con esto entendemos, ¿verdad? Podríamos entender que toda esa gente, ¿verdad? También deseaba comer carne y puso ese deseo también en los hijos de Israel, y por eso ellos estaban murmurando en contra de Dios, porque ya no solamente ya no querían lo que Dios les había dado, sino ahora querían más, pero ahora querían satisfacer sus deseos al comer carne. Es increíble, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Que todavía se levantaron y dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. O sea, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo cuando realmente se desenfoca de Dios? Dice la palabra de Dios que se acordaron del pescado que comían en Egipto. O sea, no se acordaban de toda la esclavitud que tuvieron, de todo el maltrato que les daba el faraón, de todo el maltrato que les dieron durante esos 430 años, más si se acordaban del pescado que comían en Egipto de balde. Dice la palabra de Dios, escuchen, es interesante y poner atención que también nosotros, como cristianos ya renacidos en Cristo, debemos de recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado, y no poner, ¿verdad? No poner esos mismos pensamientos que estaba poniendo el pueblo de Egipto al decir estaba mejor en el mundo, estaba mejor cuando trabajaba en el mundo, estaba mejor cuando no conocía de Dios, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero hay que saber esperar en Él. No podemos volver hacia atrás, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que vuelve hacia atrás no es digno de Él. ¿De quién? De Cristo. Entonces dejemos todos esos malos pensamientos que muchas veces llegan a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando llega el maligno y te ataca con dardos y te dice, estabas mejor cuando estabas allá en el mundo, cuando hacías lo que se te pegaba la gana, cuando transabas, cuando robabas, cuando fornicabas. Debemos de tener mucho cuidado con las voces que escuchamos, y debemos de tener mucho cuidado al, al, al hacer estos pensamientos llegar a nuestra mente, o cuando lleguen estos pensamientos a nuestra mente, reprenderlos, porque fíjense, escuchen lo que dice la palabra de Dios, y ahora nuestra alma se seca en el versículo 6 de Números 11. O sea, qué incredulidad de este pueblo al creer que su alma se iba a secar nomás porque no querían, porque querían comer carne. Así estamos muchas veces nosotros también. Tenemos esa incredulidad, entra esa incredulidad en nuestras vidas, y desgraciadamente no nos acordamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero sí nos acordamos de lo que hacíamos en el mundo. Debemos de reflexionar y analizar y darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero debemos de saber esperar en Él. Y si Él nos va llevando por procesos, si Él nos va llevando por desiertos, Él sabe lo que hace porque Él tiene el control, amén. Y ahora nuestra alma se seca, amén. Y ahora nuestra alma se seca, decía ese pueblo malagradecido, porque después de que Dios les había dado todo lo que necesitaban, y aún sabiendo el pueblo que Dios estaba con ellos, aún así le pagaban así. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahora sabemos que en Cristo estamos completos, y que ya nuestra alma está segura en Él. Entonces debemos de tener mucho cuidado al decir como este pueblo. Algo muy interesante, ¿verdad? Que debemos de tener claro siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos de codiciar cosas que vienen de parte del mundo. Dios nos ha dado lo que necesitamos, y Dios nos lo seguirá dando conforme a su voluntad, pero nosotros muchas veces, por desenfocarnos de la palabra de Dios, por desenfocarnos en esa relación que tenemos con Cristo, muchas veces queremos y empezamos a codiciar muchas veces las cosas que hay en el mundo, y debemos de tener mucho cuidado y caminar con mucha cautela. Dice la palabra de Dios, dice en el versículo ya 33, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, porque Jehová les había dado lo que querían, pero escucha, antes que fuese masticada, cuando la ira se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Amén. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Jataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Es algo interesante, ¿verdad? Cómo realmente, cómo Dios trae una disciplina
sobre aquellos que realmente son sus hijos. Tiene que traer una disciplina porque muchas veces nosotros nos queremos salir del redil. Y aquí está la palabra de Dios en el pueblo, al pueblo de Israel, lo tenía que estar disciplinando, lo tenía que estar, lo tenía que estar dando azotes para que entendiera que Él era el Dios de dioses y que en Él estaban seguros. Y así estamos nosotros también muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros, desgraciadamente, empezamos a perder la confianza en Dios? Cuando ya no tenemos trabajo, cuando nuestra alacena se está vaciando o cuando ya realmente se están acabando nuestras finanzas y ya no vemos de dónde vamos a sacar más finanzas, debemos aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a confiar en el Señor. Si realmente nosotros estamos siendo cambiados y transformados, debemos y tenemos que saber esperar el tiempo del Señor. Escucha la palabra de Dios y llamó el nombre de aquel lugar Gibrot Ahava, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Mucho de este pueblo de Israel era codicioso, tenían en su corazón esa codicia y querían más, y por eso no se conformaban con lo que Dios les había dado, porque habían perdido se habían desenfocado, que Dios los quería llevar hacia las bendiciones, pero realmente es malísimo cuando nosotros empezamos a codiciar lo que no está a nuestro alcance. Debemos de tener mucho cuidado y caminar con cautela, como te lo comento, para poder llegar hacia la presencia de Cristo. Nos recordemos que no es como empezamos, sino como terminamos. Hay mucha gente que realmente hoy en este día, en esta generación que estamos viviendo, en estos años, ¿verdad? Empezó muy bien a caminar muy bien en su ministerio, empezó a caminar muy bien con su familia, empezó a mostrarles el amor de Dios, empezó a mostrarles las bendiciones que Dios les daba y Dios empezó a mostrarse en ellos, pero hay mucha gente que realmente terminó mal. ¿Saben por qué? Porque se fue tras el mundo y sus deseos, y nosotros debemos estar bien enfocados en Cristo, y que toda esa codicia que nosotros a veces nos llega, porque de que nos llega, pero debemos de desecharla, porque nosotros debemos de estar contentos con lo que el Señor Jesucristo nos da. Tal vez no tengamos millones en el banco, tal vez no tengamos un Ferrari, y si lo llegamos a tener, gloria a Dios, porque Dios no está peleado con el dinero, Dios no está peleado con que tú seas próspero. Con lo que Dios está en contra es que tú tengas amor a todas esas cosas, que tú tengas amor al dinero, que tú tengas amor a todo eso, a lo que tú quieres llegar. Amén. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí sepultaron al pueblo codicioso. Y como te comento, hay mucha gente que no termina la carrera. Sí empiezan muy bien, pero terminan muy mal, perdón. Y realmente, ¿verdad? Toda esa gente llevaba algo y no lo quiso soltar, porque desgraciadamente nosotros los seres humanos, cuando obtenemos algo, queremos más y queremos más y queremos más, y nos desenfocamos de Cristo, nos desenfocamos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, y nunca se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Que nunca se te olvide de dónde el Señor Jesucristo te ha sacado, porque si te ha sacado de ese lugar es para su gloria, es para su honra, para que le des alabanza. No es para que tú te gloríes y ahora digas en tu corazón: todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque es por mi fuerza, porque debemos de tener cuidado con eso. Recordemos que hay muchos casos en la Biblia donde la misma gente, hombres y mujeres, ¿verdad?, se levantaron y dijeron esto y fueron sepultados. Amén. Lo más triste, que se fueron sin Cristo, se fueron sin Dios en su corazón. La palabra de Dios, si nosotros nos empezamos a enfocar en el Nuevo Testamento, hay algo muy maravilloso que dice en la palabra de Dios, que es la piedad y el contentamiento, ¿verdad? Y que nosotros no seamos como ese pueblo de Israel, ese pueblo que tenía una necedad tan grande que no entendía que el Señor cada rato los tenía que estar disciplinando. Nosotros no tenemos que llegar a ese extremo, querido hermano y querida hermana, para que Dios nos esté disciplinando cada rato. Es tan solo entender que en el tiempo del Señor vendrán momentos donde prueba, vendrán momentos de dificultad, vendrán procesos, vendrán desiertos, pero también vendrán bendiciones. Nunca el Señor nos va a tener siempre en un proceso, en un desierto. El Señor nos pasa por procesos, nos pasa por desiertos, nos pasa por dificultades, pero es necesario que nosotros las pasemos para que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Así que si tú te fijas y entras a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo 6,
primera de Timoteo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículos 6 al 8. Habla la palabra de Dios que tengamos piedad y contentamiento. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y en el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escucha lo que dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque como estamos leyendo en el libro de Números, en el versículo 33, tú escuchas, ¿verdad? Y dice que por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso, debemos de tener mucho cuidado hacia dónde va, hacia lo que queremos realmente en nuestras vidas, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos primeramente hacer la voluntad de Cristo y estar contentos con lo que Él nos da a diario. No debemos de codiciar algo que no está a nuestro alcance, porque la misma palabra de Dios nos empieza a decir, ¿verdad? Que, que porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué nos podremos llevar cuando nos vayamos de este mundo? Nada. Entonces, ¿de qué vale tener codicia en nuestro corazón? En nuestro corazón, de nada. Este pueblo de Israel, ¿verdad? Hubo muchos que Cristo, que Dios directamente los tuvo que disciplinar, y a muchos por su codicia, ahí mismo, cuando empezaron a renegar, cuando empezaron a murmurar en contra de Jehová, de Dios, ahí mismo fueron sepultados por su codicia. Amén. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú tienes un techo, si tú tienes comida en tu mesa, si tú tienes que vestir, dale gracias a Dios y sobre todo, dale gracias a Dios por toda tu familia, porque Dios suple nuestras necesidades conforme a su voluntad. Y algo muy interesante que nos deja el versículo 9 también, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres de destrucción y perdición, como lo estábamos viendo en este versículo 33 de Números, que tuvieron que ser sepultados, o sea, murieron a causa de su codicia. Y lo más triste y lo más lamentable, que cuando un hombre y una mujer se alejan de los caminos de Dios o no buscan de Dios, terminan sin Dios, porque prefirieron la codicia, prefirieron amar el mundo y todo lo que en él está. Amén, debemos de tener mucho cuidado. Entonces debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Como te lo acabo de comentar, Dios no está peleado con el dinero. Gloria a Dios, ¿verdad? Si tú tienes un buen auto, gloria a Dios. Gloria a Dios si tú tienes un buen trabajo, gloria a Dios si tu familia está estudiada, gloria a Dios si tú tienes la, el, si tú tienes el medio para darle a tu familia para que salgan adelante, gloria a Dios, porque Dios quiere darnos bendiciones, sí, pero Dios quiere primeramente que le obedezcamos y que nos sometamos a su palabra. Y si Él dice realmente en su palabra que esperemos el tiempo de Él y si estamos pidiendo y no ha llegado es porque Él lo sabe, porque es por algo. Entonces debemos de tener mucho cuidado al codiciar en nuestro corazón lo que no está a nuestro alcance. Amén. Dios te bendiga grandemente y te dejo este versículo 10 ya para que quede en tu corazón. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nos desenfocamos de Dios y empezamos a buscar las riquezas en el mundo, cuando empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, cuando empezamos a murmurar en contra de Dios, debemos de tener mucho cuidado, porque Dios, Dios va a obrar para que nosotros entendamos que no es por ahí el camino. Claro que Dios nos va a disciplinar, porque Dios, como te lo comento, al que ama disciplina, y es mejor entender por las buenas a que Dios nos esté azotando para que podamos entender por las malas. Dios te bendiga grandemente y escucha lo que dice, y se extraviaron de la fe. Cuando pierdes, cuando pierdes tu enfoque en Cristo, te extravías de la fe, te vas por otro lado, te olvidas de los mandamientos de Dios, te olvidas de Cristo, te olvidas de todas las bendiciones que tenía para ti. Y desgraciadamente, dice la palabra de Dios, y fueron traspasados de muchos dolores. Pidámosle al Señor que nos guíe día a día para no
caer en este tipo de cosas, como el pueblo de Israel estaba cayendo cada rato porque no entendían el propósito por el cual habían sido sacados del pueblo de Egipto. Todo este pueblo de Israel, Moisés batalló tanto porque era un pueblo duro que no entendía, que cada vez que pensaban que Dios los había dejado, empezaban a murmurar en contra de Moisés, empezaban a murmurar en contra de Dios, sin saber que Dios ahí estaba al pendiente de ellos. Así está Dios con nosotros, Dios está al pendiente de ti y de mí, Dios no nos va a dejar. Aunque parezca a veces, aunque parezca a veces, hay situaciones en nuestra vida que va a parecer que estemos solos, pero acuérdate siempre que cuando Dios está en silencio es porque Él está actuando. Confía en Cristo cada día de tu vida y no pierdas nunca la fe de que el Señor siempre va a suplir, de que el Señor te va a dar lo que necesitas. Dios te bendiga grandemente este día y bendiga a toda tu familia y te guíe a toda verdad. Amén.